Pedagogía del oprimido, sección 13. Esta es una obra del maestro Paulo Freire. Al contrario de la concepción bancaria, la educación problematizadora, respondiendo a la esencia del ser de la conciencia, que es su intencionalidad, niega los comunicados y da existencia a la comunicación. Se identifica con lo propio de la condena, que es ser siempre conciencia de, no solo cuando se intenciona hacia objetos, sino también cuando se vuelve sobre sí misma, en lo que Jaspers denomina escisión, escisión en la que la conciencia es conciencia de la conciencia. En ese sentido, la educación liberadora, problematizadora, ya no puede ser el acto de depositar, de narrar, de transferir o de transmitir conocimientos y valores a los educandos, meros pacientes, como lo hace la educación bancaria, sino ser un acto cognoscente, como situación nosológica en la cual el objeto cognoscible, en vez de ser el término del acto cognoscente de un sujeto, es el mediatizador de sujetos cognoscentes. Educador, por un lado, educandos por otro. La educación problematizadora antepone, desde luego, la exigencia de la superación de la contradicción educador-educandos. Sin esta no es posible la relación dialógica, indispensable a la cognoscibilidad de los sujetos cognoscentes en torno del mismo objeto cognoscible. El antagonismo entre las dos concepciones, la bancaria, que sirve a la dominación, y la problematizadora, que sirve a la liberación, surge precisamente allí. Mientras la primera, necesariamente, mantiene la contradicción educador-educandos, la segunda realiza la superación. Con el fin de mantener la contradicción, la concepción bancaria niega la dialogicidad como esencia de la educación y se hace antidialógica. La educación problematizadora, situación noseológica, a fin de realizar la superación, afirma la dialogicidad y se hace dialógica. En verdad, no sería posible llevar a cabo la educación problematizadora, que rompe con los esquemas verticales característicos de la educación bancaria, ni realizarse como práctica de la libertad sin superar la contradicción entre el educador y los educandos, como tampoco sería posible realizarla al margen del diálogo. A través de este se opera la superación, de la que resulta un nuevo término, no ya educador del educando, no ya educando del educador, sino educador educando con educando educador. De este modo, el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual los argumentos de la autoridad ya no rigen. Proceso en el que ser funcionalmente autoridad requiere el estar siendo con las libertades y no contra ellas. Ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión y el mundo es el mediador. Mediadores son los objetos cognoscibles que, en la práctica bancaria, pertenecen al educador, quien los describe o los deposita en los pasivos educandos. Dicha práctica, dicotomizando todo, distingue en la acción del educador dos momentos. El primero es aquel en el cual éste, en su biblioteca o en su laboratorio, ejerce un acto cognoscente frente al objeto cognoscible, en tanto se prepara para su clase. El segundo es aquel en el cual, frente a los educandos, narra o diserta con respecto al objeto sobre el cual ejerce un acto cognoscente. El papel que a esto descorresponde, tal como señalamos en páginas anteriores, es solo el de archivar la narración o los depósitos que les hace el educador. De este modo, en nombre de la preservación de la cultura y del conocimiento, no existe ni conocimiento ni cultura verdaderos. No puede haber conocimiento, pues los educandos no son llamados a conocer, sino a memorizar el contenido narrado por el educador. No realiza ningún acto cognoscitivo, una vez que el objeto que debiera ser puesto como incidencia de su acto cognoscente es posesión del educador y no mediador de la reflexión crítica de ambos. Por el contrario, la práctica problematizadora no distingue estos momentos en el quehacer del educador educando. No es sujeto cognoscente en uno de sus momentos y sujeto narrador del contenido conocido en otro.
es siempre un sujeto cognoscente, tanto cuando se prepara como cuando se encuentra dialógicamente con los educandos. El objeto cognoscible del cual el educador bancario se apropia deja de ser para él una propiedad suya para transformarse en la incidencia de su reflexión y de la de los educandos. De este modo, el educador problematizador rehace constantemente su acto cognoscente en la cognoscibilidad de los educandos. Estos, en vez de ser dóciles receptores de los depósitos, se transforman ahora en investigadores críticos en diálogo con el educador, quien a su vez es también un investigador crítico. En la medida en que el educador presenta a los educandos el contenido, cualquiera que sea, como objeto de su admiración, del estudio que debe realizarse, readmira la admiración que hiciera con anterioridad en la admiración que de él hacen los educandos. Pero el mismo hecho de constituirse esta práctica educativa en una situación noceológica, el papel del educador problematizador es el de proporcionar, conjuntamente con los educandos, las condiciones para que se dé la superación del conocimiento al nivel de la doxa, por el conocimiento verdadero, el que se da al nivel del logos. Es así como, mientras la práctica bancaria, como recalcamos, implica una especie de anestésico, inhibiendo el poder creador de los educandos, la educación problematizadora, de carácter auténticamente reflexivo, implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad. La primera pretende mantener la inmersión, la segunda, por el contrario, busca la emersión de las conciencias, de la que resulta su inserción crítica en la realidad. Cuanto más se problematizan los educandos, como seres en el mundo y con el mundo, se sentirán mayormente desafiados. Tanto más desafiados, cuanto más obligados se vean a responder al desafío. Desafiados, comprenden el desafío en la propia acción de captarlo. Sin embargo, precisamente porque captan el desafío como un problema en sus conexiones con otros, en un plano de totalidad y no como algo petrificado, la comprensión resultante tiende a tomarse crecientemente crítica y por esto cada vez más desalienada. A través de ella, que provoca nuevas comprensiones de nuevos desafíos que van surgiendo en el proceso de respuesta, se van reconociendo más y más como compromiso. Es así como se da el reconocimiento que compromete. La educación como práctica de la libertad, al contrario de aquella que es práctica de la dominación, implica la negación del hombre abstracto, aislado, suelto, desligado del mundo, así como la negación del mundo como una realidad ausente de los hombres. La reflexión que propone, por ser auténtica, no es sobre este hombre abstracción, ni sobre este mundo sin hombre, sino sobre los hombres en sus relaciones con el mundo, relaciones en las que conciencia y mundo se dan simultáneamente. No existe conciencia antes y mundo después y viceversa. La conciencia y el mundo, señala Sartre, se dan al mismo tiempo, exterior por esencia a la conciencia, el mundo es, por esencia, relativo a ella. Es por esto por lo que, en cierta oportunidad, en uno de los círculos de cultura del trabajo que se realiza en Chile, un campesino, a quien la concepción bancaria clasificaría como ignorante absoluto, mientras discutía a través de una codificación el concepto antropológico de cultura, declaró: descubro ahora que no hay mundo sin hombre. Y cuando el educador le dijo: admitamos absurdamente que murieran todos los hombres del mundo y quedase la tierra, quedasen los árboles, los pájaros, los animales, los ríos, el mar, las estrellas, ¿no sería todo esto mundo? No, respondió enfático. Faltaría quien dijese esto es mundo. El campesino quiso decir exactamente que faltaría la conciencia del mundo, que implica necesariamente el mundo de la conciencia. En verdad, no existe un yo que se constituya sin un no yo. A su vez, no yo constituye del yo. El no yo constituyente del yo se constituye en la constitución de yo constituido. De esta forma, el mundo constituyente de la conciencia se transforma en mundo de la conciencia, un objeto suyo percibido, el cual le da intención. De ahí la afirmación de Sartre, citada con anterioridad: conciencia y mundo se dan al mismo tiempo.